Y bueno, hoy tenemos nuestro segundo día de biblioscópica. Por ahí muchos de los nombres que estoy viendo en el chat de la gente que se fue sumando, sé que también estuvieron ayer, pero posiblemente haya algunos que no hayan podido participar y se estén sumando recién hoy. Contarles que biblioscópica es una actividad pensada por el Programa de Apoyo a Bibliotecas Populares, dependiente de la Secretaría de Extensión de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba, y que la estuvimos pergeñando desde el año pasado a partir de algo que fue azaroso, digamos, ¿sí? Como fue una donación de libros a la Biblioteca Popular de Bellavista. Y entonces se nos ocurrió que podíamos hacer una actividad grande, esa era originalmente la idea. No la pudimos concretar el año pasado, la pensamos para este año, pero bueno, nos agarró como a todo el mundo y como a casi todas las cosas, nos agarró la pandemia, entonces, bueno, quedó, yo me veo en dos partes porque Santiago Ruiz y yo vivimos en la misma casa, no es que estamos rompiendo la cuarentena, ¿saben? Entonces les decía que, bueno, finalmente, como la idea era generar un espacio de encuentro entre las bibliotecas populares y quienes están vinculadas a ellas, bibliotecas populares, públicas, barriales, en formación, entonces decidimos bueno, que por ahí estaba bueno poder tener un espacio de encuentro virtual, aunque más no fuera. Y bueno, y así arrancó. De hecho, muchos amigos y amigas de distintas bibliotecas con las que nosotros tenemos vinculación desde ese tiempo, también se sumaron y a organizar esto, a coordinar algunos de los talleres. Bueno, ayer largamos con un taller que varios de nosotros creemos que nos dejó la vara muy alta, así que vamos a ver cómo vamos hoy, Ruiz y yo. Sí, y Nasira Gunter, que también está por ahí, que también forma parte del programa. Pero bueno, en realidad confío en que esto va a salir bien porque tiene que ver básicamente con el aporte y con todo lo que hay para compartir entre todos de una manera un poco más horizontal, más allá de que Santiago Ruiz y yo vamos a coordinar un poco algunas cuestiones, ¿sí? Así que bueno, eso en principio. El taller de hoy tiene, digamos, un poco como eje de trabajar sobre la promoción de la lectura a partir de una pregunta, ¿sí? Que sería cómo transformar a cada una de nuestras bibliotecas en un espacio de promoción de la lectura. Un poco eso vamos a ir tratando de conversar y de compartir experiencias entre todos. Bueno, como les dije, bueno, mi nombre es Andrea Bocco, por ahí algunos me conocen, otros no. Me acompañan en este taller Santiago Ruiz, que es quien también va a coordinar el taller, y como les decía, Nasira Gunter, que también forma parte, los tres formamos parte del espacio del programa de apoyo de bibliotecas populares. Andrés. ¿Sí? Hola. También está la Ro ahí dando vueltas que va a ayudar. Rocío Nieto, bueno, dale. Y Rocío, perdón, no la había visto. Bien. No está conectada consigo. No, recién estaba. Pero bueno, ya... Está bien. Bueno, buenas tardes. No sé si da para que nos vayamos presentando de a uno, ya hemos perdido algunos minutos, pero la primera idea es que empiecen a hablar ustedes. A partir de alguna reflexión sobre la propia práctica de la biblioteca. Y creo que, bueno, cuando hablen quienes se animen a hablar, que espero que sean todos, van diciendo de dónde son.
En este taller vamos a ir pasando por algunas reflexiones, por lecturas, por diálogos sobre nuestros quehaceres, y por propuestas que obviamente no van a ser verticales, sino que se piensan como horizontales y que van a tratar de armar como lo que es nuestra idea de trabajo, que es la idea de red. Entonces pensábamos, el taller, como todos sabemos, se llama, por lo menos este módulo se llama Bibliotecas Populares y Promoción de la Lectura. Entonces la idea es empezar. No se escucha, Santi. Tenía el micrófono apagado. ¿No escucharon nada de lo que dije? No, todo lo anterior sí, ¿eh? Ah, bien. Me agarró el micrófono de Andrea, entonces. Bueno, perdón. Bueno, la idea entonces es empezar con... Me estoy escuchando, ya dijo un error. Empezar con ustedes planteando de qué manera piensan y sobre todo actúan en relación con la promoción de la lectura. Es decir, cada uno, cada una trabaja, está a cargo de alguna biblioteca, está en contacto con una comunidad lectora, y sabemos que una de los objetivos de una biblioteca es la de la promoción de la lectura. Pero bueno, es algo que no va a surgir espontáneamente, sino que es algo sobre lo cual hay que actuar. Entonces, sería bueno que nos vayamos turnando en el uso de la palabra y vayamos tirando algunas reflexiones sobre, o comentarios, o narraciones, sobre qué es lo que se está haciendo en las bibliotecas en torno a la promoción de la lectura. A todo tipo, no necesitan ser acciones organizadas o proyectos llevados a cabo institucionalmente, sino, bueno, ¿qué hacemos en relación a la promoción de la lectura? Esa es la idea como para empezar. Después vamos a ir trabajando sobre lo que ustedes puedan decir. No sé quién quiere empezar. Yo voy a cerrar mi micrófono. Hola, buenas tardes. Bueno, yo soy Patricia de Laguna Larga. Hace muy poquito que estoy en la Biblioteca Pública Manuel Belgrano, y nuestro trabajo con mi compañera Melissa, que quizás también esté participando del taller, lo quiero decir ahora porque de pronto no tenemos mucha experiencia en actividades, porque si bien la biblioteca tiene 90 años ya, está muy venida abajo, muy desvalorizada en el pueblo, con material muy viejo y poco pedido por los pocos lectores que hay. Entonces nuestro objetivo principal con Melissa es de poder hacer más visible ese espacio, traer a los viejos y nuevos lectores. Entonces la participación nuestra en estos talleres es como que es para adquirir muchos conocimientos y
nutrirnos de muchas ideas para a futuro poder implementarlas. Estamos en toda una selección de material, tratando de insertarnos en las redes para que el pueblo vuelva a escuchar la palabra biblioteca, y poder así llegar a cada hogar. Ideas tenemos muchas, proyectos tenemos muchos, pero vamos de a poquito porque el trabajo que hay que hacer primero es poner en condiciones el espacio y sobre todo el material que tenemos para poder ofrecer. Así que bueno, mi participación por lo menos va a ser más de escucha y de poder tomar todo lo que, las experiencias de otras bibliotecas. Perfecto, gracias Patricia. Hola, buenas tardes. Sí, ¿Se escucha? sí, sí. Hola, ¿se escucha? Sí, te escuchamos. Bueno, soy Nelki, de la biblioteca de José Hernández de Coronel Baigorria. Bueno, nosotros una de las cosas que hacemos, siempre estamos promocionando los libros. Trabajamos mucho con los chicos de las escuelas, de jardín de infantes. Bueno, por medio de disfraces, vamos a las escuelas con los libros, a veces nos disfrazamos de hada, a veces de payaso, a veces vamos así, como somos, también disfrazadas, y le presentamos a los chicos los libros que, bueno, que se compran. Siempre tratamos de comprar libros del personaje que está de moda, ¿no? En la tele, en los dibujitos. Y bueno, eso es como un enganche para que ellos vengan y después, bueno, tenemos de todo, ¿no? Como todas las bibliotecas, de poesía, de lo que sea. Bueno, y los invitamos a que ellos vayan, les presentamos ese día los libros, les contamos un cuento, y después siempre estamos trabajando, haciéndole preguntas a ellos. Vamos un día a la semana a la escuela y le dejamos unas preguntitas para que ellos respondan sobre tal cuento que ellos leyeron, cómo era el personaje. Entonces ellos que vengan a contestar a la biblioteca siempre se van con un librito, por un lado. Y por otro lado, para la gente mayor, que es la que a nosotros nos cuesta, la parte adolescente y la parte de la gente mayor, nos cuesta mucho traerlos a la biblioteca, si bien tenemos, pero tendría que ser un poquito más. Bueno, ahí traemos escritores y hacemos la presentación del libro. Bueno, los invitamos y siempre la poca gente que va, bueno, se mantiene como un diálogo con ellos sobre el libro, sobre la historia que se contó, y bueno, esa más o menos es la forma que vamos llevando para promocionar la lectura y bueno, también los libros, ¿no? De la biblioteca. Ahora, en tiempo de pandemia, estamos contando cuentos por la radio local. Todos los jueves contamos un cuento, leemos un cuento de uno de los libros que tenemos en la biblioteca, bueno, y también le hacemos preguntas por el Facebook, que nos manden dibujos. De esa manera estamos moviendo un poquito también lo que es lectura, lo que es, ¿cómo es? Promoción de lectura. Y cuando no había pandemia, que eso también sigue ahora, tenemos un programa en la radio con una señora que ella siempre está aportando cosas buenas para la biblioteca. Ella hace un programa donde también promocionamos los libros nuevos, que es de todo, ¿no? Ya más tirando a la gente, a las novelas más grandes, novelas y historia, y históricos y todo. Todo lo que se compra ella lo promociona por medio de la radio. Así que estábamos trabajando bastante bien, pero nos faltaba esa partecita de los adolescentes, que si bien hemos llegado a hacer hasta un restaurante literario, con todo, con mozas, con mesas, con todo, pero van ese día, se sienten cómodos con todo lo que nosotros les preparamos para que lean, pero cuesta que después vuelvan. Se llevan un libro, lo devuelven y después queda ahí.
Entonces, esa partecita nos faltaría. Gracias. Gracias. Hola. Bueno, Perdón. sí. No, perdón. Dale, Silvia. No, era para contar nada más que, bueno, nosotros en la Biblioteca Mariano Moreno de Tijena hacemos lo acostumbrado, usamos las redes, usamos el Facebook, promocionamos lectores, bueno, lo que hacemos casi todos, ¿no? Pero quería rescatar dos cosas que hacemos para promocionar, que hicimos una vez y que hacemos aún para adultos. Una vez organizamos, que nos dio un resultado extraño, digamos, como para seguir analizándolo, una actividad que se llamó Los Ignorados, ¿no? Que invitábamos a socios, a lectores, incluso ni siquiera algunos eran socios. La consigna era buscar libros de la biblioteca que nunca habían sido leídos. Como se sabe, bueno, nuestros libros tienen todos su ficha de lector, entonces sacaban y no tenían ningún anotado, en la consigna tenían que llevarse eso, ¿no? Es decir, los libros que eran ignorados en la biblioteca. Bueno, y la verdad que se dio un grupo así reducido, pero que descubrimos un montón de autores y temas que bueno, que van pasando de moda, ¿no? Que nos gustó como para seguirlo a eso. Y para los niños tenemos, lo hacemos en junio, entre junio y julio, una actividad que se llama Antes que caigan las últimas hojas. Invitamos también a alguien de la plástica. Hacemos un trabajo literario plástico en donde se tratan de que las historias tengan que ver siempre o con el otoño, con las hojas que caen, un trabajo plástico, y se pone, bueno, todo el material que tenemos relacionado, ya sea en literario, de información, para que los chicos lo puedan disfrutar. Pero nos faltan, percibimos que nos falta muchísimas cosas, por ejemplo, hablar de autores que a la gente le gusta, cuando uno le dice, ni siquiera estamos hablando de una Bonelli, ¿no? Que no le hace falta que nadie le hable porque tiene demasiada publicidad, pero nombrar otros autores y acompañar al lector en eso es lo que nos falta, que suponemos que ustedes van a desburrar hoy. Muchas gracias. Veremos. Sí. Dale, Josefina. Bien. Bueno, yo vengo en representación a la Biblioteca y Medioteca Municipal y Popular Mariano Moreno de Villa María, más conocida como la Medioteca, y estoy encargada de la parte de promoción en la lectura. En cuanto a la promoción en la lectura, hacemos juegos lúdicos, donde las escuelas piden una visita guiada y realizamos juegos para que se puedan hacer socios y que la lectura los acompañe de toda la vida. Este año estamos encarando un proyecto con mamás embarazadas. Hicimos una encuesta a través de un formulario de Google sobre qué les gustaría leer. Nos dimos cuenta que libros de lactancia, de posparto, no tenemos. Así que bueno, estamos actualizando toda esa parte para mamás embarazadas, para que después los niños puedan, cuando nazcan, puedan acceder a su carnet, que la idea no es que tengan el plástico, sino que a lo largo de su vida lo usen ese carnet y puedan ser socios de la biblioteca. Ya a partir de los 3 años hay una visita guiada con todos los jardines de 3, de 4, de 5, hasta que llegan a la escuela primaria y comiencen a darle uso a lo que nosotros tenemos un catálogo online, que es para ver qué libros tenemos disponibles, y ellos puedan acceder y buscar esos libros. Al igual que varias compañeras que ya hablaron de diferentes bibliotecas, también promocionamos la lectura. El año pasado trajimos a diferentes escritoras, como Ana Moglia, como Viviana Rivero, y este año estamos pensando en, bueno, por la pandemia no se pudo hacer, pero ya seguramente mucho más adelante, en traer autores y escritores jóvenes, ya que hubo mucha demanda en lo que fue Feria del Libro del año pasado, en cuanto a escritores jóvenes como Juan Solá, Magali Tajes, Lorena Pronsky, ¿sí? Porque es un público que bueno, que la biblioteca lo tenía por ahí un poco perdido y que queremos retomarlo. Gracias.
Gracias, muchas gracias. ¿Hay alguien más que quiere compartir un poco cuál es la idea que tienen desde la Biblioteca de Promoción a la Lectura? Bueno, yo cuento. Dale, Vilma. Soy Vilma de la Biblioteca Popular La Asunción de María de Elena. Integramos el Corredor Tegua junto con Alcira, Baigorria y Berrotarán. Y bueno, tenemos normalmente en un año normal, digamos, hacemos una agenda con actividades de promoción. En marzo festejamos el Día de la Mujer, donde charlamos de libros, con las señoras que van, tomamos un café y eso. Abril nos visitan los colegios, promocionamos con los niños y hay presentación de algún libro. Mayo nos preparamos para ir a la Feria del Libro y cuando volvemos, bueno, difundimos este material, que es todo lo nuevo, lo que trajiste, cómo compramos. Nosotros siempre hacemos una promoción de que nos vamos, promocionamos la ida, entonces, bueno, en base a lo que los usuarios o lo que quieren leer dentro del colegio, esas sugerencias siempre se trata de traer, se prioriza ese material que nos piden, ¿sí? En junio hacemos el concurso literario todos los años, que vamos rotando, un año es poesía, bueno, por ser el mes del Día del Libro, ¿sí? Otro año hacemos cuentos. Julio es como que nos relajamos. Agosto tenemos alguna otra presentación. Septiembre hacemos la noche de las bibliotecas, tomando un poquito la noche de los museos que se hace en otros lados. Nosotros hacemos la noche de las bibliotecas y ahí, bueno, elegimos distintas temáticas de autores. Por ejemplo, alguien que cante alguna canción con un poema de Benedetti, se hizo una representación de una partecita de Romeo y Julieta, en otro caso se leen lecturas, bueno, esa es la noche de las bibliotecas. Y octubre ya estamos trabajando full porque en noviembre hacemos la Feria del Libro. Vienen escritores a presentar sus libros, editoriales de Córdoba, de Río Cuarto, convocamos a los food trucks, que bueno, ellos venden sus comidas, hay un evento de música también, y cerramos con la elección del Elenense de Oro, que es una elección que hace la comunidad por medio de sus votos, y se le hace, bueno, eso es al final como cierre. ¿Qué les digo que eso hacemos en un año normal? Porque este año, con la pandemia, tuvimos que recurrir, digamos, a otras prácticas para estar con nuestros lectores. Yo comencé, creo que el segundo o tercer día de decretada la pandemia, a grabar cuentos. Todos los días grabo un cuento y lo paso por WhatsApp. Y bueno, eso ya se fue y se va pasando, sabemos que es bastante imparable. Después hicimos un taller de literatura online también, eso fue en el mes de mayo, un taller de literatura que se anotaron adultos y algunos jovencitos y niños. Y lo último que hicimos fue un concurso de fotografía dentro de del contexto de la pandemia, ¿sí? La foto tenía que reflejar algo que relacionara con la pandemia. Y el encierro, digamos. El jurado fueron 2 fotógrafos y una psicóloga, y bueno, también unas fotos preciosas, y bueno, se llamó Te leo una foto, porque precisamente se trataba de eso, de leer lo que quería decir esa foto. Y ahora estamos, bueno, programando, yo estuve charlando con Jimena el otro día por un par de talleres que tengo pensado ya para estos 2 meses que vienen, y después veremos cómo seguimos, pero la idea es seguir en contacto con el lector, el usuario, y quizás empezar a llevar libros, no sé, hacer un delivery, algo que han hecho las chicas de Alcira Gitena, si nos permiten desde la municipalidad presentando un protocolo. Bueno, más o menos eso que les conté es lo que hacemos, el trabajo que estamos haciendo. Gracias. Bueno, gracias a vos, Vilma. Bueno, hasta ahora varios y varias de ustedes han
compartido algunas de las experiencias concretas, ¿sí? De trabajo en relación a la lectura. Seguramente que cada uno y cada una de ustedes tiene muchas experiencias concretas para compartir. Las vamos a seguir compartiendo. Pero en estos momentos nos gustaría proponerles a ustedes algo que forma parte de una discusión, si se quiere, teórica, pero que en realidad no es, no tiene que ver tanto con la teoría, sino con un posicionamiento. Agradecerle a la gente que participó por chat. Sino con un posicionamiento de cómo entendemos la lectura, cómo entendemos las actividades en relación a la lectura y qué significa la lectura en el marco de, en términos generales y en el marco específico de una biblioteca popular o una biblioteca pública. Santi, si querés ir compartiendo el Power. Les decía, esto forma parte también de discusiones que nosotros tenemos en el programa y que tienen que ver con, por ahí lo que nosotros entendemos que son dos conceptos diferentes entre animación a la lectura y promoción a la lectura, ¿no? Y para nosotros el concepto de promoción a la lectura es un concepto mucho más abarcador, mucho más potente, mucho más generador también de posibilidades y de aperturas y de diversidades que el concepto de animación a la lectura. Acá en el Power que nosotros estamos compartiendo, trabajamos con una distinción de un teórico que es colombiano, Luis Bernardo Yepes Osorio, que distingue entre animación a la lectura y promoción a la lectura. Yo no sé si todos lo pueden ver bien, digamos, sí, a la placa. En el caso del concepto de animación a la lectura, está mucho más acotado a tratar de incentivar, en un sentido más específico, un acercamiento, un material de lectura, tratando de crear el gusto por la lectura, ¿no? Yo, escuchando hasta ahora todo lo que habían ido compartiendo, todos los compañeros y las compañeras que trabajan en las distintas bibliotecas, podría decir que muchas de las actividades que planteaban podrían encuadrarse claramente dentro de esta noción de animación a la lectura, ¿no? Donde en realidad yo trato de construir ese vínculo de fruición, ¿sí? De placer, de cercanía, entre el lector y el texto, podríamos decir, ¿no? O el libro, si quieren, porque entonces también pasa por la materialidad, pasa por el contacto con los colores, con las formas, con los dibujos, ¿sí? No solo en el caso de un niño. Nosotros sabemos hoy que el libro álbum, digamos, es totalmente, atraviesa todas las edades, ¿no? En cambio, el concepto de promoción a la lectura es un concepto que incluye la animación a la lectura, pero no se acaba, podríamos decir, en el concepto de animación, ¿sí? Fíjense, ahí esto es una cita textual de Yepes Osorio. Dice que la promoción a la lectura es una acción o conjunto de acciones dirigidos a acercar a un individuo o grupo de lectura, elevándolo a un nivel superior de uso. Bueno, eso no sabría bien qué quiere decir con elevándolo a un nivel superior de uso, lo vamos a dejar ahí, si quieren lo discutimos, pero es la cita textual, de tal modo que sea asumida como una herramienta indispensable en el ejercicio pleno de la condición vital y civil. Y en realidad, esas dos patitas son las que a nosotros nos interesan, ¿no? En el ejercicio pleno de la condición vital y civil, o sea, desde el punto de vista de la ciudadanía. La eficacia de la comprensión, de la promoción de la lectura, vendrá determinada por el nivel de comprensión que se tenga del proceso lector. Entendemos la promoción de la lectura como un proceso intencional y sistemático, mediante el cual se desencadena en el individuo y en la comunidad la necesidad de conocer, comunicar y construir a través de la lectura y la escritura con la misma naturalidad con la que se vive. Bien, esta
definición, digamos, sí, de una noción, lo que nos interesa subrayar, por un lado, esto que yo recién dije, esta cuestión de la promoción de la lectura que tiene que ver con no solo el desarrollo de algo en el plano de lo individual, sino algo en el plano de lo comunitario. Y no solo algo en el plano del placer estético, sino también en el plano del ejercicio de la ciudadanía, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros desde el programa nos sentimos un poco más cómodos con la noción de promoción de la lectura que con la de animación de la lectura. No porque consideremos que la de animación de la lectura no sirve, al contrario, vuelvo a insistir en esto, está incluida dentro de la promoción. Pero la idea de promoción a nosotros nos plantea, por un lado, un desafío, una serie de desafíos, ¿sí? Y de alguna manera esa serie de desafíos tienen que ver con cómo hacemos para pensar una noción de lectura y una noción de lectores que rompa por ahí, que desestructure, que desmonte ciertas nociones de lectura y de lectores que son, podríamos decir nosotros, más tradicionales, ¿no? A ver, el lector como aquel que tiene el hábito ya formado de la lectura, aquel que disfruta de la lectura de manera personal, que tiene una cierta formación y que entonces se acerca a la biblioteca a buscar porque le gusta leer. Por ejemplo, esa sería una idea de lector que nosotros podríamos decir una idea de lector un poco más convencional, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si nosotros pensamos, ¿sí? Tratamos de romper esa idea tradicional y entonces empezamos a pensar a la lectura o el contacto con la lectura desde el consumo de, por ahí, otro tipo de producciones estéticas que no sean necesariamente las tradicionales, por ejemplo, ¿no? Y ahí entonces aparece esto que nosotros escribimos aquí en esta placa, perdón Santi, ¿podés volver? Y que dice atender a las desigualdades sociales, ¿no? O sea, ¿qué pasa con esa idea por ahí, entre comillas, que nosotros podemos tener tradicional o convencional, si se quiere, de lector, como aquel que ya viene con una serie de lecturas encima, frente a alguien que por distintos motivos no ha tenido la posibilidad ni del acceso a esos materiales, ni ha tenido un capital simbólico en su entorno como para poder acceder a esas lecturas que ya están instauradas como buenas lecturas, buenos libros, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la promoción a la lectura implica pensar en políticas de acción desde la biblioteca que puedan atender a estas diferencias, a estas heterogeneidades, a estas desigualdades sociales, y entonces la idea de poder pensar en lectores desde una perspectiva más inclusiva, más democrática y también más desprejuiciada, ¿no? Porque por ahí, y yo particularmente, que vengo de una carrera de letras y que he trabajado durante muchos años en el ingreso a letras, recuerdo por ahí la cara de algunos colegas cuando los estudiantes empiezan a decir cuáles han sido hasta ese momento las trayectorias de lectura. Entonces, cuando no aparece un Balzac, un Stendhal, para decirlo de una manera, y lo que aparecen son otros autores, entonces parece que eso está mal, ¿no? Y este chiquito, esta chiquita, ¿cómo va a sobrevivir en una carrera como esta si no ha leído toda la literatura francesa hasta el momento? Por ejemplo, lo cuento, no es un chiste, esto fue algo que pasó una vez en el curso de nivelación, ¿sí? Dicho por una colega. Imagínense ustedes cómo impactó esto en los estudiantes. Estoy hablando de estudiantes que eligen una carrera como letras, o sea, gente que sí les gusta leer y que sí tienen trayectoria de lectura. ¿Se entiende esto que estoy planteando? Pero sin embargo ahí hay un prejuicio, que si decían que habían leído a Richard Bach, en vez de leer a, no sé, a Borges,
Entonces, unos no estaban en las mejores condiciones para iniciarse en una carrera como la nuestra. Y la pregunta mía sería, ¿no estaban en las mejores condiciones? ¿Cuáles serían esas mejores condiciones para estudiar una carrera como esta? ¿O cuáles serían esas condiciones para ser un lector vinculado a las bibliotecas en las que nosotros nos manejamos, ¿no? Esas serían como algunas preguntas que podríamos hacer. En ese sentido, por ahí, digamos, esa frase de esta placa que dice diseñar políticas de acción que construyan lectores de una perspectiva democrática, inclusiva y desprejuiciada, ¿no? En ese sentido. ¿La pasamos, Santi? Bien. Entonces, ahora me gustaría recuperar, porque tiene que ver con esto que aparece acá, algunas cosas que salieron ayer en ese hermoso taller del cual muchos de nosotros participamos, ¿no? Yo no sé si ustedes recuerdan que habían salido como algunas ideas fuertes ayer en las conversaciones, en lo que había ido planteando cada uno de ustedes, cuando decían, bueno, a veces nosotros hacemos actividades, pero pareciera ser que eso no es lo que nuestros socios o lo que la gente del pueblo, del barrio espera. No se acercan a la biblioteca, por ahí, ¿no? Como preocupaciones, como dudas, como preocupaciones absolutamente genuinas, ¿no? Frente a las actividades. Y en relación a eso, había salido esa frase que recorrió varias de las intervenciones, que la planteó al principio Eloísa Aguat en su intervención, a partir de su propia experiencia trabajando en las brigadas del movimiento campesino de alfabetización, cuando ella decía, bueno, a veces hay que ir y estar debajo del alero, ¿no? Y sentarse ahí debajo del alero con el otro y compartir ese mate y conversar. Entonces, recuperando un poco eso, la pregunta sería, para hacer una promoción a la lectura, ¿es suficiente la oferta de libros que una biblioteca tiene? ¿Es suficiente ampliar los horarios de atención para que los lectores vengan? ¿O será que necesitamos también pensar una biblioteca de puertas abiertas en un sentido mucho más amplio del término puertas abiertas, ¿no? ¿Qué pasa? Y ahí esto se entronca con lo que recién planteamos de qué idea de lector nosotros tenemos, ¿sí? ¿A qué lector estamos esperando nosotros que venga a nuestra biblioteca? En ese sentido, por ahí, entonces necesitamos un mediador. No es solamente la oferta que nosotros podemos hacer, necesitamos un mediador, necesitamos salir. Varios de ustedes ya han ido contando que salen, van a los colegios, van a un centro vecinal, hacen actividades, ¿no? Bueno, eso está bueno, porque entonces ahí hay una idea, digamos, de una biblioteca que de golpe rompe esa frontera de las paredes y de la biblioteca material, se tumba y de golpe empieza a transitar por otros espacios, ¿no? Entonces, también la promoción de la lectura implica pensar la idea de mediación, que significa proponer, ahí colocamos varios verbos. A mí particularmente de todos esos, los que más me gustan son proponer, dialogar, compartir y acompañar. Porque de alguna manera están planteando una relación de cierta horizontalidad, ¿no? Que esa es la otra cuestión también. Cuando nosotros pensamos la idea de la lectura y de lo que vamos a convidar, ¿dónde ubicamos a la biblioteca? ¿Sí? ¿La ubicamos en una relación de un arriba y un abajo en relación con los lectores? ¿O la ubicamos en una relación de cierta horizontalidad? Esa también sería otra de las preguntas para hacernos, ¿no? ¿Pasamos, Santi? Me interesa, además de lo que decía Andrea, el último verbo en esta época. Es decir, si estamos relacionados nosotros
como que nosotros ya tenemos el virus de la lectura incorporado, y sería un buen verbo el usar contagiar en un sentido más positivo del que tanto se está usando en estos momentos, ¿no? Nada, era eso, nada más. Bien, bueno, claro, el contagiar también, digamos, es otra idea bastante poderosa para pensar esto, ¿no? Y entonces, un poco en función de esto, de cómo nosotros pensamos la lectura, cómo nosotros pensamos a los lectores desde cada una de nuestras bibliotecas, desde cada una de las propuestas que nosotros diseñamos, la pregunta es si cada uno de nosotros considera que todos somos lectores. Y posiblemente la respuesta que varios de ustedes planteen sea no todos somos lectores, ¿no? Y yo podría suscribir a esa respuesta en la medida en que pensemos en ese lector al que yo mencionaba al principio, un poco más convencional, si se quiere, de aquel que ya tiene un camino recorrido, de aquel que ya tiene una enciclopedia, de aquel que ya tiene ese hábito de la lectura, y que está en contacto, podríamos decir nosotros, con la cultura letrada casi desde la cuna. Ahora, si nosotros pensamos o sostenemos una idea de lector un poco menos convencional, podríamos decir, menos tradicional, y si lo pensamos no necesariamente y solo en relación a la cultura letrada, sino que lo pensamos también en relación a la cultura popular, donde aparece lo oral, entonces sí podríamos afirmar que todos somos lectores. Y esto, nosotros pensábamos con el Santi en un hermoso texto de Laura de Betach, que se llama justamente La construcción del camino lector, donde ella plantea que todos tenemos textos internos, que nos construyen como lectores, que nos definen y nos constituyen como tales. Y la verdad que nos gustaría, después podemos volver al Power Santi. Nos gustaría poder compartir un fragmento de ese texto de Laura de Betach, que seguramente muchos de ustedes conocen o han leído alguna vez, y entonces lo vamos a recuperar, si ya lo leyeron alguna vez, y si no lo conocen, entonces se los vamos a convidar, se los vamos a descubrir. Ahora, un fragmentito, el texto es más extenso, ¿sí? Y queremos compartir un par de paginitas. ¿Querés leer, Santi? Bueno, vamos a leer el principio del título de lo personal a lo colectivo. A veces, dice de Betach, es bueno provocar desde los propios descubrimientos. Por eso propongo un viaje a través de algunos textos que casé, tejí y enganché, y que ya compartí varias veces con muchísimas personas que a su vez hicieron sus propias búsquedas. Pido gancho, dirían los chicos en sus juegos, para que me dejen llevarlos como si los hiciera bailar, los meciera, o por qué no, los embrujara un poco. Había una vez el va y el ven, el vaivén de un arrorró mi niño, arrorró mi sol, arrorró pedazo de mi corazón. Duerme, duerme negrito, que tu mamá está en el campo, trabajando, duramente trabajando. Hay que viene el coco a comerse a los niños que duermen poco. No, ni. Un día el arrorró mi niño hizo tortita de manteca para mamá que le da la teta, tortita de cebada para papá que no le da nada. Y entonces este cazó un pajarito, este lo desplumó y este pícaro se lo comió. Y siempre el tilín, el chas, el brum, el guagua, el pío, el cocó, el tolón, el qué, eto, cata. Y entonces vino un gato que tenía calzón de trapo y la cabeza al revés. ¿Querés que te lo cuente otra vez? No me digas sí porque los zapatitos me aprietan, las medias me dan calor y aquel mocito de enfrente me tiene loca de amor. No me digas no porque a Juancito de Juan Moreira hay que darle la escopidera, que anoche comí una pera y le vino una cursiadera. Todo porque Cenicienta quería ir al baile del príncipe y la madrastra no la dejaba. Mientras tanto, Blancanieves vivía en el bosque con sus 7 enanos, y siempre el chunga chunga, el crack, el ring, el bla bla bla, y Dios te salve María, el fruto de tu vientre Jesús. ¿Qué es te salve? ¿Qué es tu vientre Jesús?
Y entonces un día, alas para la gallina turuleca que sentada en el verde limón con el pico cortaba la rama, con la rama cortaba la flor. Pero cuando los 5 patitos se fueron a bañar, escucharon: Febo asoma, sordos ruidos oírse dejan tras los muros del histórico convento. ¿Qué ruidos hacen los sordos detrás de los muros? Bum, burum, bum, bum, pam, pam, papam, bum, burum, bum, pam, papam, viene la murga. Yo por vos me rompo todo y te vengo a saludar y a decir de que el gobierno de hambre nos va a matar. Bum, burum, bum, pam, pam, papam. Mamá auquero, mamá auquero, mamá. ¿Qué gusto tiene la sal?, preguntó Hansel a Gretel con la boca llena de casita de chocolate. Salado, contestó Pinocho mientras se tiraba al mar desde la boca de la ballena, llevándose a Gepetto al hombro. La princesa está triste. ¿Qué tendrá la princesa? Los suspiros escapan de su boca de fresa. Este año sin regalos no va a parecernos que estamos en Navidad, dijo yo con disgusto. A mí no me parece justo que algunas tengan tantas cosas bonitas mientras que otras no tienen nada, añadió Amy. Tenemos a mamá, a papá y nos tenemos las unas a las otras, dijo Beth. Esta familia es una cooperativa, comentó Mafalda, mientras Susanita declaraba que las casas tienen que ser como la del hornero, que tiene sala y tiene alcoba, y aunque en ella no hay escoba, limpia está con todo esmero. Pero hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis, todo de Angaúno más. Por eso Malena tiene pena de bandoneón, todos los viernes el amado se le convierte en lobizón. Senovero e ventrovato. Y así fue como la luna vino a la fragua con su polizón de nardos. Los flamencos bailaban y bailaban con sus medias coloradas, blancas y negras. Y despertaron a Alicia, que venía del país de las maravillas, y allí estaba Batman esperándola. Bésame, cantó, bésame mucho como si fuera esta noche la última vez. Se callaron las luces, se encendieron los grillos y una música los abrazó. Era Lisa Simpson en un solo de saxo. Y colorín colorado, seguramente este cuento no se ha terminado. Bueno, sigue el texto, ¿no? Pero, ¿qué tenemos acá? O sea, de golpe, en esta idea, digamos, de construcción del lector, ¿no? De Betach, que nos dice que todos tenemos textos internos, aparece en este hermoso texto que ella ha construido, como dice, ha ido como hilvanando, ¿no? De golpe, fíjense que hay una mezcla de cosas, ¿no? Desde textos, canciones de cuna, desde textos tradicionales, textos literarios escritos. ¿Qué otras cosas hay? Pueden ir escribiendo por el chat, lo podemos ir hablando. ¿Qué otras cosas fueron reconociendo aquí? ¿Puedo hablar? Yo soy Alejandro, de la Biblioteca Bellavista. Justamente ese texto yo lo había trabajado en un taller de cocina que tengo. Justamente trabajé la memoria, la historia de las mujeres. Cada una, yo leía el texto para que ellas pudieran recordar alguna canción, algún cuento que les trajera a la memoria. Y fue muy divertido porque empezaron a cantarla, empezaron a vivenciarla en ese momento. Algunas me contaron alguna historia. Entonces, para mí, los relatos de ellas fueron enriqueciendo el taller. A través de la cocina, la comida, pudimos llevar ese cantaba tal vez a su niña, una receta guardada. Que pudiera contar y pude contar ese momento que ella que recordaba, perdón. Bueno, y ella recordaba en su primera niña, su primera hija o su primer hijo. Entonces, para mí, trabajar esto a través de la memoria me resultó muy bueno para el taller de cocina y animación. Qué bueno, Alejandro. Además está bueno esto de pensar un taller de cocina y animación. La verdad que una buena receta de mezcla de cosas, buenísimo, ¿no? Bueno, ahí van saliendo todas las actividades que hay en las bibliotecas. Sí, el tallercito le puse el taller de aromas y memoria.
Hermoso. Bueno, efectivamente, ¿no? Lo que vos estás planteando, la recuperación de las memorias que tienen que ver con identidades que son siempre diversas. Acá los distintos compañeros y compañeras fueron colocando en el chat, ¿no? Fíjense la diversidad desde textos que son pertenecientes a la alta cultura, como creo que todo el mundo reconoció a Mujercitas, ¿no es cierto? Ahí, o la poesía de Rubén Darío, y de golpe textos que incluso a veces hasta está en discusión si pertenecen o no a la literatura, como son las historietas, como es la poesía canción, ¿no? O sea, una serie de cosas que desde ciertas miradas, a veces demasiado encasilladas, pareciera que no funcionan dentro de una noción de literatura. Pero sin embargo, son las cosas que nos van construyendo como lectores, y también que nos van construyendo como personas, que construyen nuestras memorias vitales y también que construyen nuestras memorias sociales, ¿no? Entonces, en esa diversidad, todo eso está puesto ahí, y eso es un poco a lo que apunta en ese hermoso texto Laura de Betach. Y por eso, con esto cerraríamos el Power, si podemos volver, Santi, nosotros pensamos que la lectura es una actividad posibilitadora de muchas otras actividades, pero centralmente nosotros le pensamos a la lectura como un derecho, como un derecho al que tienen que acceder todos. Pero también, en este sentido, si pensamos a la lectura como un derecho, tendríamos que pensar también como un derecho que es habilitador o habilitante de otros derechos, ¿no? Es un acceso a la cultura, pero también es un habilitante de otros derechos, de los derechos civiles, ¿sí? De los derechos ambientales, de los derechos de la comunicación, de los derechos sociales en términos generales, ¿no? Entonces, volviendo un poquito a la placa anterior, a nosotros nos parece que esta idea de poder pensarnos a todos como lectores es aquello que nos posibilita pensar también la lectura como una acción democratizadora, vinculando a esto que recién les decía de la lectura como un derecho. Y entonces, en ese sentido, de golpe, el lector no es solo aquel que ya tiene una cadena de lecturas hechas, que ha leído muchos libros, sino que también es aquel que tiene todos estos textos internos guardados, ¿no? Y que hacen a su historia, hacen al bagaje de la cultura popular que nos atraviesa todas, y entonces ahí pensar en la promoción de la lectura, incluyendo también entonces a esta noción de lector más plural, más amplio, si se quiere, tal vez nos permite pensar, o no, eso ya lo verá cada uno dentro de su biblioteca, pero nos permite pensar entonces en políticas de la lectura que estén intentando dar cuenta de estas diversidades, ¿no? E insisto con esto, para ir romper con esta idea de que el lector es solo aquel que ya tiene ese hábito de la lectura. Incluso yo, si quieren, podría ser mucho más provocadora ahora y decirles que a lo mejor, no necesariamente, el lector es aquel que tiene el hábito de la lectura, digamos, desde esta idea un poco más amplia, es aquel que tiene el hábito de la lectura y es el que necesariamente va a venir todas las semanas a retirar un libro de la biblioteca. Puede ser o puede ser que no. O sea, también habría que pensar de qué manera, digamos, esa noción amplia de lector, a la que nosotros podemos pensar desde una idea de promoción de la lectura, puede acercarse a la biblioteca y la biblioteca puede acercarse a él y pueden tramar una relación otra con los textos de la cultura dentro de los cuales está el libro. Esa también sería la otra cosa para pensar, ¿no? Bien, entonces, un poco, esto eran algunas de las cosas que nosotros les queríamos tirar, digamos, ¿sí?
como algunas puntas para pensar, y ahora abrir un poco a que charlemos y a que discutamos. A lo mejor puede ser que algunos de ustedes no estén de acuerdo con esto, lo entiendan de otra manera, pero la pregunta sería, ¿cómo piensan? ¿Sí? Entonces, como les decía al principio, uniendo algunas cosas que se discutieron ayer con lo de hoy, ¿cómo piensan, digamos, que la biblioteca puede ser un espacio de promotor de la lectura en un sentido mucho más diverso? ¿Cómo lo están pensando? Y en ese sentido, ¿cuáles creen que son las potencialidades que cada una de sus bibliotecas tiene y cuáles creen que son las cosas que a lo mejor creen que la biblioteca necesitaría, desde recursos materiales, humanos, tecnológicos, lo que fuere, ¿no? Y ahí le sumaríamos otra cosa que ya varios de ustedes mencionaron, y es cómo pensar esta idea, esta cuestión de promotor de la lectura en un sentido más inclusivo, más democrático, ¿sí? En un contexto como como el de pandemia que estamos atravesando ahora, ¿no? Si es que puede ser posible o no, cuáles son también las dificultades que tenemos ahí. Entonces, bueno, un poco eso es lo que queríamos poner a rodar ahora y bueno, y ya callarnos nosotros y escucharlos a ustedes. No sé quién se anima a tirar la primera piedra. Andrea, me voy a animar yo. Como puse ahí en el chat, yo no trabajo en ninguna biblioteca. Mi vínculo con las bibliotecas es de ser usuaria. Amo las bibliotecas, me formé en filosofía, soy licenciada en filosofía y creo que pasé la mayor parte de mi carrera y de mi vida adentro de alguna biblioteca en alguna parte no solo en Córdoba. Y lo que me está pasando siendo profe de filosofía es que muchos estudiantes quedan como atrapados con lo que yo les puedo contar, no sé, de la alegoría de la caverna del libro 7 de la República, y después cuando van a sus casas miran un videíto de YouTube en vez de leerlo. O pongo un ejemplo, ¿no? Y entonces, o cualquier cosa, o Kant, cuando van a rendir el examen dicen, no, porque yo vi una clase de Darío Strachreiber, y yo digo, pero no leíste el texto de Kant, miraste una clase y además miraste una clase por YouTube cuando participaste de nuestras clases, o sea, es como... Entonces me empiezo a inquietar con esto de cómo hacer para que se entusiasmen con la lectura. Por eso mi pregunta es como básica desde mi ejercicio docente y de ser profesora de filosofía. Cuando yo justamente lo que me apasiona de la filosofía es poder como entramar en mi cabeza como una red de preguntas a partir de lo que leo, y me cuesta mucho como transmitir como una pasión por la lectura o por la filosofía cuando luego buscan un videíto de YouTube y no conectan con los textos de lo que sea, digamos. Me metí a hacer una diplomatura de bibliotecología social en la UBA, justamente ahora en este tiempo extraño de pandemia, porque vi que lo vi en el Facebook y una de las materias tenía que ver con esto de promoción a la lectura, justamente. Bueno, y eso me llevó acá también, digamos. Pero bueno, lo planteo como una inquietud porque es realmente me atraviesa como problema, como interrogante, me pregunto cómo hacer, y no creo que pase por una cuestión didáctica de la filosofía, sino que el problema tiene que ver con ese contacto con la lectura. No sé, eso es lo que creo. Pero bueno, ustedes son los especialistas, no sé. Bueno, es difícil. Yo no
podría compartir algunas cosas, pero seguramente que hay a lo mejor algunos otros compañeros que están participando aquí y tienen algo para decir. Lo único que yo voy a tirar, digamos, ¿no? Es que el tema es bien complejo y es bien interesante. Acá estoy leyendo que Patricia Dalmazo habla de cómo en la pandemia salen a la luz con mayor profundidad las desigualdades, ¿no? Económicas, culturales, generacionales. Gabriel Riobó pide la palabra. Ahí, Gaby, vamos contigo. Solamente diría esto. Cuando nosotros pensamos la noción de lectura y de lector, la tenemos siempre que pensar como una construcción histórica. La lectura es una práctica histórica que encarna en instituciones y encarna en cuerpos. Desde que existe la escritura hasta hoy, el hombre, las culturas, las distintas culturas, no han leído, no se ha leído siempre de la misma manera, ¿sí? Los modos de leer son históricos y son diferentes, pero también los modos de acercarse a lo escrito y a la cultura escrita también son diferentes, incluso en función de, por ejemplo, diferentes procedencias etarias, diferentes procedencias sociales. Entonces, me parece que está bueno por ahí pensar en eso, ¿no? Y pensar qué pasa con una generación como las nuestras, en donde nosotros todavía nos formamos fuertemente en el marco de una cultura letrada, y qué pasa con las generaciones de nuestros alumnos, de nuestras hijes, que se formaron en una cultura en donde lo letrado no tiene el peso que tenía tal vez en nuestra formación, ¿no? Eso lo planteo en términos generales. Y como para pensar. Gaby. Hola, ¿cómo les va, compañeros y compañeras? Bueno, yo es la primera vez que me sumo, y bueno, hoy llegué un poquito tarde, así que bueno, tomo un poco ahí las preguntas de Andrea, que bueno, hizo trampa porque hizo como 20 preguntas, entonces bueno, es difícil a veces cuando uno tiene muchas preguntas, por dónde arrancar. Pero eso solamente quería marcar algunas cuestiones que bueno, en algún punto se terminan relacionando, me parece. Bueno, yo soy Gaby, trabajo en Campo de la Ribera, en el espacio de memoria, y bueno, tenemos una biblia ahí, y bueno, hicimos hace un par de años bastantes talleres en relación a la animación a la lectura. Y muchas veces, bueno, los pibes que llegaban eran acompañados por otros compañeros también de otros espacios. Me parece que eso también suma el tema del intercambio, la noción de acontecimiento, de caminata, de hacer un trayecto, me parece que tenga, digamos, ese valor. No solamente contacto al libro, sino, bueno, cuál es el recorrido para llegar al libro. Y hace un par de días estaba ahí por YouTube viendo algunos videos, y muy, muy interesante me pareció la mirada hay un pibe que se llama César González, que hace un par de años tenía un seudónimo que era Camilo Blajaki. Si no lo conocen, búsquenlo, es muy interesante la trayectoria que él tuvo en relación al camino literario. Es básicamente un pibe que, bueno, creció en una villa ahí en los Carlos Gardel, y bueno, pasó por reformatorios, por cárceles, y bueno, hasta que en un momento se encontró con el típico profe que daba el taller literario, y el enganche no fue por los libros al principio, sino que el coordinador hacía trucos de magia, entonces como que lo enganchó por ahí. Y digo, también estaba pensando esto en la compañera que hace un rato nombraba que, bueno, había que como que disfrazarse también para llegar desde lo visual. Estaría bueno armar un proyecto que se llame ¿y ahora de qué me visto? Que me parece que ese es un poco el desafío, me parece que uno tiene que dar una vuelta para llegar a esos lectores, a esas lectoras. Sobre todo, bueno, cuando se trata de niños, de niñas y adolescentes, ¿no? Estaba pensando en esta especie de tanque de guerra que había dando vuelta por el mundo que llevaba libros, que se llama algo así como arma de destrucción masiva, una cosa así. Digamos también cómo
camuflar el libro para llegar desde otro lado. Y volviendo, bueno, un poco ahí al César González, él cuando se encuentra con el profe en un momento el profe tira un montón de libros en la mesa y no se engancha con ninguno. Y hasta que en un momento encuentra uno y se engancha por el título, y era Operación Masacre, de Walsh. Y digo también la potencia de un nombre, ¿no? De un anzuelo para captar a alguien. Y eso es un recorrido que uno no lo puede manejar, por más que uno le dé rodeos, en algún punto interviene el azar, interviene el sujeto, el individuo, y eso me parece que uno tiene que ver que el acercamiento también se va a tener que dar de alguna forma natural, no solamente uno tratando de hacer todas las estrategias para llegar. Así que me parece que eso tiene que ver con que siempre hay alguien detrás del libro. Y lo último, ahí para terminar, es una experiencia que tuvimos ahí del Campo de la Ribera, un colectivo que se acercó, son varios pibes jóvenes de acá de Córdoba, la mayoría son profes de secundaria, algunos en barrios de los denominados en periferia, y el grupo se llama Gita Brava, y bueno, ellos consiguieron ahí, creo que a partir de un proyecto que presentaron en Desarrollo Social, la idea era que distintos profes iban a trabajar en distintas escuelas, proponiendo como espacios de talleres alternativos, talleres literarios, y bajo distintas consignas, la idea era tratar de que los pibes se enganchen con algún tipo de escritura. Y bueno, fruto de eso fue un libro que se lo presentó hasta en la Feria del Libro, tuvo mucha repercusión en los espacios culturales de acá de Córdoba. Corazón que emana pólvora, algo así, no me acuerdo en este momento cómo se llama el libro. Pero digo, también ahí vuelvo a sumar esto, la importancia del capital humano y de ser uno el puente. Siempre tenemos que estar nosotros. Más allá de esos espacios también que se crean, no sé, imagino las heladeras que andan dando vueltas muchas veces en las plazas o en espacios así, donde el anonimato brilla. Me parece que sí o sí el capital humano y el trabajo así en red es fundamental para esto. Así que bueno, eso para sumar. Gracias, Gabriel. Sí, es muy recomendable lo de César González, e inclusive agrego que no solamente es un gran poeta, sino también que es un gran cineasta, y es alguien que toda su producción la pone a disposición prácticamente toda, está en YouTube, su obra, y su poesía está en un blog, más allá de que estén editados los libros tradicionalmente. Y quiero recuperar esta idea de que a partir de lo que digo de tradicionalmente, que por ahí me parece que subyacen en nosotros algo muy fuerte, que es la idea de la lectura como una actividad superior. Me parece que contra eso justamente va el texto de Laura de Betach. Es decir, esta cuestión de que cada vez se lee menos, de que cuesta acceder, cuesta que la gente acceda a los libros o que los chicos, los adolescentes no lean. Yo creo que deberíamos pensar, y retomando lo que dijo Andrea de la construcción de la lectura como una práctica histórica, que si pensamos en términos cuantitativos, a lo largo de la historia de la humanidad, los lectores conformamos un porcentaje muy ínfimo. Los lectores de libros de la letra impresa.
Y me parece que, por un lado, siempre va a ser difícil convencer a otros de una actividad que a nosotros nos gusta, pero justamente en eso tiene que residir la fuerza. Es algo que nosotros tenemos que, y recupero el verbo, que deberíamos tratar de poder contagiar el placer que nos da la lectura, no el deber de la lectura. Y en ese sentido, animarnos a despojar, veo que varios tenemos, bueno, varios no, nosotros, Pablo Batalla, Daniela me parece, perdón, que se me fue el nombre, Fabiana, estamos con libros de fondo, como buenos lectores, Vanina ahí también, pero es como que alguien que se dedica a cocinar trate de, y que cocina muy bien, y que le gusta, y que obtiene placer en eso, y da placer en la cocina, trate de que todos cocinen. En realidad no vamos a lograr nunca que todos lean, pero sí podemos mostrar la belleza de la lectura, la belleza que nos puede proporcionar eso. Y si no se logra, y no se logra, muy probablemente César González sea el único que se haya enganchado con el profesor ese que les hacía trucos de magia al principio. Quizá haya habido alguno más, pero siempre vamos a hacerlos menos. Entonces, me parece que es algo que aparece también en las discusiones. Cuando he dado clases en el secundario también se daba esta cuestión de el lamento de que los chicos leen cada vez menos. El problema es si tratamos de recuperar los textos que leen los chicos de otras maneras. Por ahí podemos invitarlos a mostrarles que hay otras formas de lectura, además de las que tienen ellos, que quizás sean más costosas. Es más fácil ver un video de YouTube que leer un libro, pero quizás en el libro recuperes algo que por ahí el Darío Stanraiver no te lo alcanzó a decir. No, sí, obvio, yo te entiendo, Fabiana, es un grave problema como docentes, porque además en el caso de los docentes, sí hay como un deber hacer, pero, es decir, no podemos dejar que alguien en la facultad de lenguas o de donde sea resuelva todo con viendo Mentira la Verdad. Pero bueno, es una cuestión que tenemos que ver en distintos sectores, en distintos públicos, que excede, y que por ahí en las bibliotecas populares no se da tanto. Por eso hablaba de la cuestión de la incentivación del placer, y por eso está bien lo que recupera Gabriel de el disfrazarse de payasos, lo que planteaban las chicas, ahora no recuerdo su nombre. Perdón, Jimé, te paso la palabra. Muchas gracias. No, yo estaba pensando qué significa también leer, ¿no? Porque pienso algo que también dije ayer, y creo que es reiterativo en mí, porque me está preocupando mucho. Mucha gente que lee mucho, que hay gente que es muy lectora, pero que sin embargo, a la hora de reenviar un meme o de reenviar un discurso, no lo lee atentamente. Y lo hace así, porque estamos muy acostumbrados a eso, a no leer, ¿no? Y pienso en un pibe que a lo mejor se sienta y ve un video concienzudamente y es crítico de ese video y puede hacer suyo lo que escucha o lo que ve en ese video. Entonces pienso que leer, para mí, y creo que estaba insinuado un poco en lo que Santi y Andrés estuvieron exponiendo recién, implica una actividad crítica sobre el mundo, sobre la realidad, ¿no?
Digo, la persona que mira las nubes y sabe si va a llover, si el viento va a cambiar, si está operando, está leyendo el clima, está leyendo unas cosas de la realidad, haciéndola suya, interpretándola. Para mí leer implica interpretar la realidad, no descifrar un código. Descifrar un código es bastante simple, lo puede hacer una máquina. Yo puedo poner un texto ahora en una máquina y que la máquina me lo lea y yo lo escucho. Me parece que la otra operación es la que es más importante que ay, perdón, estoy disléxica hoy. No, ¿cómo se dice? No me puedes hablar. se me traba la lengua hoy. Que transmitamos eso, ¿no? Por ahí, y pienso en la actividad en la biblioteca, en las cosas que hacemos, cuando hacemos, no sé, un encuentro de cocina, un encuentro para fabricar barriletes, o hacemos un encuentro de jugar un juego de mesa. No siempre está involucrado el descifrar el código de la lectura, pero sí está implicado leer críticamente nuestras realidades, para transformarlas. Entonces creo que por ahí, ya entiendo, porque a nosotros sí nos gusta leer y nos gustan los libros, y a mí me produce enorme pena cuando voy a la biblioteca y encuentro esos libros que ustedes, que vos, Vilma decía, o Silvia decía, los abandonados, los que nadie nunca leyó. Estuvimos haciendo a expurgo y sacamos libros que nadie leyó, con las páginas pegadas todavía, y me da una pena. Si alguien, por favor que alguien lea este libro antes de que lo descarte, ¿no? Así como, pero también creo que hay que reconocer que ese puede ser un poco también en línea que le decía Santiago recién, un placer que no necesita ser para todos. Ahora, la lectura crítica del mundo, con el código de la lectura o no, sí es imprescindible, porque es un derecho, ¿no? Acá me están contestando. Quiero para que... Por eso la lectura, en clave, pensándola como un derecho, lo que vos estás planteando, Jimé, sería también habilitante de otros derechos, en el sentido de lectura crítica de nuestra realidad. Desde ahí es pensada como derecho y como un derecho habilitante de otros derechos, ¿no? Bueno, acá Silvia me dice, y tiene razón, porque quizás que hay que redefinir a qué lectura vamos a hablar en las bibliotecas. Yo creo que hay que hablar de las dos, porque también es cierto que si no sabes leer y escribir, si no manejas el código de la lengua escrita, no puedes acceder a muchas otras cosas, ¿no? O sea, yo creo que es necesario acceder a ese código. Ahora, la lectura por placer, digamos, cuando hablamos de los niños, por supuesto los niños tienen que aprender a leer y escribir, porque sin esa competencia básica no van a poder leer críticamente nada más del mundo. Pero cuando hablamos de la lectura por placer, entre adultos o con adolescentes, por ahí brindarles oportunidades de que lean críticamente otras cosas, yo no renegaría de eso. Y también creo que somos muy críticos con nuestra propia acción. Yo, por ejemplo, ayer, perdón, que me tome tanto tiempo, perdonen. Ayer mencionaba la experiencia de la biblioteca Mi Jardín con adolescentes, y cuando María Luz pidió la palabra dijo, bueno, pero después los chicos no volvieron, la biblioteca estuvo bueno porque le dimos los carnets, pero después, bueno, no volvieron. Y bueno, capaz que alcanzaba con ese rato, ¿no? Capaz que alcanzaba con que leyeran esas historietas, o bueno, Silvia, la experiencia de ustedes, que también sos muy crítica de esa experiencia de, hicimos todo esto que estuvo tan bueno, pero bueno, después de esos socios vinieron 3 o 4 más. Bueno, creo que estuvo muy bueno, que hay cosas que están buenas por ese momento que se comparte, ¿no? De juntarte a leer historietas, podrían estar juntándose a hacer otras cosas, esos pibes. Y se juntaron ahí ese rato a leer, a compartir un espacio en torno a la palabra y voy a insistir en la intervención crítica sobre sus realidades, ¿no? Entonces, bien. Ahí, perdón. Sí, Silvia. No, dale. No sé lo que quieres decir y después, Juan. Lo que podríamos decir es, bueno, hay muchos tipos de lectura. Todos, en cierta manera, somos lectores, como dice Laura de Betach, ¿no es cierto?, en su bello texto. Pero, dentro de la biblioteca, ¿qué pasa con esta lectura de textos? ¿Qué es lo que nosotros, es nuestro afán, ¿no? Nosotros sabemos que uno puede leer el mundo, nosotros lo planteábamos ayer, nosotros mismos creemos en la Biblioteca Mariano Moreno cuando decimos que la lectura es una cuestión de todas y cuando hablamos de una lectura del mundo, ¿no? Bueno, eso está, digamos. Pero ¿qué pasa con
la lectura de los textos, de la lectura literaria, la lectura que, bueno, que a veces es la promoción de la lectura. Por eso yo digo, tal vez hay que definir qué lectura vamos a promocionar. Perfecto. Juan, ¿querés decir, vos tenés pedido la palabra? Después yo me gustaría acotar algo en relación a lo que plantea Silvia. Sí, yo iba a tomar algo que había dicho Silvia un poquito más arriba, esto de que no hay lectores y que todos somos lectores, y coincido, sí, en el libro, el texto de Tach, que esto es así. La pregunta para mí es, acerca de la lectura, es cuáles son las lecturas que nos acercan a encontrar nuestra propia voz, que es algo que Jimena decía ayer, ¿no? De cómo hacemos en semejante ruido de redes, de replicar, de copiar y pegar, cómo hacemos para que en realidad la lectura sirva para que la gente se anime a tomar la palabra. Porque en algún punto es eso, ¿no? La lectura de los demás lo que nos permite es también pensar nuestro lugar en el mundo y después desde nuestro lugar en el mundo ser capaces de tomar la palabra y decir cosas, a veces por escrito y con mucha suerte podría tomar forma de un libro, pero a veces simplemente tomando posiciones, saliendo a decir lo que uno piensa, comprometiéndose, y digo, en ese sentido la lectura tiene un aporte específico que es la de construir un mundo y un mundo discursivo a partir del cual nosotros somos capaces de tomar posición y enunciar una voz original. Eso quería decir. Bien, bueno, es todo un tema ese también, en todo un desafío. Recién, en varias de las intervenciones que fueron haciendo, creo que hay una tensión dentro de nuestras bibliotecas, dentro de las bibliotecas populares y dentro de las bibliotecas públicas, entre esto que es pensar la lectura, acercar el libro como objeto y ampliar la cultura letrada, ¿sí? Que creo que eso es absolutamente interesante y positivo. Me parece que la tensión, en todo caso, está dada por algo que hace un rato planteó Santiago, y es, si nosotros consideramos que eso es superior. Yo no sé si ustedes se acuerdan en la cita que yo traía justamente de Yepes Osorio, ahí se planteaba eso, ¿no? Que yo dije, bueno, habría que discutir esto. Digamos, si nosotros pensamos que hay algo que es superior, porque nosotros lo podemos considerar como un valor, y sí, efectivamente es un valor. El tema es si nosotros lo consideramos como algo superior desde la biblioteca, a lo mejor nos estamos perdiendo y estamos, sin darnos cuenta, en nuestras prácticas y sutilmente, expulsando a muchos otros lectores. Entonces, me parece que el tema es cómo repensar esta idea de promoción a la lectura, entendiendo, diseñando acciones, políticas de trabajo que puedan pensar en esta diversidad de lectores, ¿no? Yo insisto con esto. Me parece que esa es, para mí es algo que es interesante, y en el recorrido que nosotros venimos haciendo de un tiempo a esta parte en muchas bibliotecas, yo creo que las bibliotecas eso en un punto siempre se lo preguntan, y a veces y hay, digamos, experiencias al respecto, ¿no? Pensando de qué manera podemos poner en diálogo a veces esos mundos que pareciera ser que están sin un puente tendido. Ayer se trajo el ejemplo, que creo que podría funcionar también ahora, del caso del taller que se hizo en la biblioteca de Barrio Talleres hace unos años sobre, se pensó en un taller de poesía y en realidad, un taller de una actividad para los jóvenes, para los adolescentes, y en realidad se entró por un taller de rap. Entonces, digo, ahí en eso me interesa recuperar ese ejemplo. ¿Por qué? Porque si de golpe nosotros pensamos en un taller de poesía, uno tiene como ciertas representaciones, ¿no es cierto?, de qué es la poesía, y a veces uno lo ubica también, vuelvo a insistir con esto, en un lugar relativamente, digamos, superior.
Y a lo mejor uno dice, no, no vamos a hacer un taller de rap, porque el rap, bla, 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 bla. Y salen una serie de apreciaciones y de valoraciones que minimizan eso, que lo ponen, lo colocan en un lugar de menosprecio, etcétera, etcétera. Y de golpe, romper con esa idea de lo superior, lo inferior, lo que está bueno, lo que no está bueno, la alta y la baja cultura, etcétera, etcétera, de golpe permitió que un sector de la comunidad que hasta ese momento no se vinculaba a la biblioteca lo haga, y lo haga en un lenguaje, y lo haga compartiendo algo con lo que ellos se sentían identificados y que tenía que ver con su mundo y donde podían tomar la palabra en función de lo que recién decía Juan. Podían ellos hablar y no ser hablados, ¿no? Me parece que es interesante pensar en las bibliotecas, a nuestras bibliotecas, como esos espacios en donde la comunidad hable y no sea hablada por otros, digamos, ¿no? Donde, bueno, la lectura no sea solamente eso de que yo consumo lo que ya está planteado. Nosotros, bueno, sabemos que hoy la noción de lectura es una actividad y uno la desarma, etcétera, etcétera, pero digo, no solamente yo lector, que soy el recipiente que va a recibir lo que ya está dado, sino que yo me puedo apropiar de eso y puedo entonces hablar, y no solo ser hablado por el otro, ser dicho por el otro. Parece que esas también son cosas que por ahí me parece, ¿no? Nos parece que está bueno también pensar en relación a esto. Porque es pensar en nuestras comunidades, y acá unimos el taller de ayer y el taller de hoy, ¿sí? Cómo vincular nuestras bibliotecas a las comunidades. Y la comunidad nunca es una homogeneidad, siempre es una heterogeneidad, siempre es una diversidad. También está bueno pensar eso en relación con la lectura. Acá hay muchos que están escribiendo cosas, no sé si alguno se anima a decir algo. Y Blanca. Hola a todos. Yo es la primera vez que participo por la iniciativa de alguien que me invitó en un taller de escritura. Y hace muy poco que ingresé a trabajar para promocionar la lectura, sobre todo para niños, en la Biblioteca Popular Mariano Moreno de la ciudad de Anfunes. En el espacio que estamos haciendo, a través de las redes, en principio se graban cuentos para niños con solamente lecturas, y eso se hace para el canal local y se comparte en todos los espacios de internet. ¿Qué significa esto, no? Esto de visibilizar algunas cuestiones y de escuchar lo que leen otros, como hablaban recién, a mí no me preocupa. Sinceramente soy maestra de jardín de infantes y profesora de lengua y literatura, y trabajo en los dos niveles, en el terciario y en el de inicial, y en realidad no me preocupa si leen o no leen, porque leen. Se lee, y se lee mucho más de lo que uno piensa. Y si uno va a acotar solamente a la lectura, a los libros en papel que podemos poseer en la biblioteca, es muy corto nuestro alcance. Entonces yo creo que salir a cualquier espacio y con cualquier tipo de lecturas es lo que en este momento es necesario para las bibliotecas. Nosotros acá en De Anfunes tenemos la participación de muchísimos escritores en un encuentro que organiza privado el director de la biblioteca, pero que lo hace extensivo. Es un encuentro de escritores que a su vez, en la época del fines de abril y mayo, principios de mayo, todos los escritores van a las escuelas y dejan libros, y leen libros, y no solo para niños, sino para adultos. Es extensivo, han traído, también ya lleva 12, 13 años la Feria del Libro, y los chicos de Jeta Brava también nos han visitado en varias oportunidades, y van a las escuelas y hacen el taller con los chicos, ellos
Entonces, después la circulación de un libro de adolescentes o de jóvenes hace que el desafío sea menor, porque es más fácil para un profesor después incorporar nuevos textos. Y yo creo que como profesora de lengua y literatura es muy difícil que nos pongamos a leer la Odisea, así de rompe y raja, como quien dice, y mal hablado, porque si no tengo otro tipo de vocabulario y otro tipo de lecturas hechas, me va a ser muy difícil comprenderlo tal vez. Pero no está mal que lo ponga en una mesa. Entonces, la mesa de libros en las bibliotecas, con diversidad, en los profesorados, en la puerta de la escuela, en la plaza, o en la cocina de un comedor comunitario, en la verdulería, como lo hacen algunas personas de Jesús María, con pequeños textos, de muy bajo costo, por ejemplo, y impresos en un papel barato, hace que la gente se acerque. Y si el autor es del pueblo o de la ciudad donde vivimos, es más fácil también. Y son voces que nos van acercando a lecturas aún más profundas, tal vez. Yo coincido con lo que decían recién, esto de estas lecturas estas voces que no se escuchan, ¿no? Y estas voces tienen que tener un espacio para que sean más escuchadas de lo que ellos pretenden escuchar, ¿no? Eso era el desafío que quería plantear. Muchas gracias. Gracias a vos, Blanca. Bueno, teniendo en cuenta que son las 19:42 y que el taller estaba pautado hasta las 20, creo que podríamos ir cerrando. Teníamos la idea de poder generar algún espacio para que cada uno piense, cada uno y cada una piense alguna línea de acción para pensar la promoción de la lectura en un sentido más amplio, tratando de pensarla desde este sentido de diversidad, ¿no? Y acercándose a la comunidad, vinculando el taller de ayer y el taller de hoy. Creo que eso lo vamos a dejar para que cada uno y cada una se vaya rumiando un poco esta idea después de este taller, incluso seguramente que lo recuperaremos en los talleres de mañana, que va a ser sobre género, y bueno, y en los talleres de los próximos días, ¿no? Pero a mí me gustaría no cerrar como única oradora. Después, por supuesto, si alguien más quiere hablar, tiene todo el espacio para hacerlo, pero de mi parte, poder decirles dos cosas, que un poco la propuesta, la idea, la invitación para que podamos repensar en relación a las acciones de nuestras bibliotecas, en relación a las acciones dentro de nuestras aulas también, es, por un lado, qué idea, qué noción de lectura y de lectores nosotros sostenemos y en qué medida esa noción, esas nociones de lector y de lectura que tenemos nos permiten pensar la lectura como un derecho, nos permiten pensar la lectura como un acceso a la cultura en un sentido amplio del término, y nos permiten pensar una vinculación de la biblioteca con la comunidad atendiendo a la diversidad, ¿no? Esos serían algunas de los planteos que a mí me gustaría como sintetizar y dejarles a cada uno y a cada uno de ustedes para que justamente podamos seguir pensando no solo desde un punto de vista reflexivo, sino también en función de la acción, ¿no? Entonces, bueno, si nosotros tenemos determinadas nociones o queremos tener determinadas nociones de lectura y de lectores y vincular nuestra biblioteca a la comunidad, ¿cómo deberíamos pensar esto en función de acciones concretas? Ahí sí, de una política de la lectura, de acciones que estén orientadas de una política de lectura dentro de nuestras bibliotecas o dentro de nuestras aulas, como varios de ustedes pensaron, ¿no? Un poco eso, de mi parte, es lo que me gustaría
dejarles lo que nos gustaría dejarles a cada uno para quedarnos pensando en esto que fue un poco el eje del taller. Sí, Jimé. Perdón, André, no puedo con mi genio, pero después vos cerrá, por favor. Pero en relación a lo que estás diciendo, de pensar de qué manera se puede promover la lectura en un sentido amplio, pensaba que de las experiencias que yo conozco de la Biblioteca Popular Nuestra en Anizacate y de las otras bibliotecas que conforman la red de Parabachasca, de la red de Biblioteca de Parabachasca, y de algunas experiencias que conozco de la gente que está acá, creo que esa idea está, solo que no la valoramos, porque todos hacemos eso. Hacemos los barriletes cuando llega el otoño, hacemos los encuentros de cocina, hacemos cosas que no tienen que ver con la lectura literaria o con el libro, pero de repente pensamos que eso es como una actividad. Bueno, ayer alguien decía, no sé si eras vos, Silvia, que decía que eso se llamaba como extensión bibliotecaria, como que no era la función bibliotecaria. Creo que las bibliotecas populares tienen esa diferencia con otras bibliotecas que de repente constituyen su esencia, ¿no? Este acceso a leer el mundo desde lugares diferentes junto con la lectura literaria. Eso nomás, André. Bueno, está bueno eso, ¿no? Está bueno eso de poder pensar todo lo que nosotros hacemos y de qué manera eso se puede potenciar. Por eso digo, está bien lo que plantea Jimmy. A lo mejor hacemos una serie de cosas que no nos parecen centrales y a lo mejor son centrales o deberíamos ponerlas en cierta centralidad. Dale, Silvia. No, yo debo ser prima de la Jime, porque somos parecidas. No, yo decía que te escuchaba a vos, Andrea, en el planteo que ibas haciendo, y digo, y nos pasó lo mismo ayer con Juan Manuel cuando nos hablaba de las instituciones, y muchos nos quedamos sorprendidos, ¿no? Cuando hablas de democracia y todo eso, y vos decís, a lo mejor nosotros hacemos todo lo que vos estabas diciendo, pero hay que ubicarlo y redimensionarlo, o no sé cómo decirlo, o renombrarlo. A lo mejor hacemos esas cosas, pero tenemos que renombrarlas y tomar conciencia de lo que hacemos. Y eso le va a dar otro sentido también, ¿no? Porque yo digo, es ser inclusivo en la lectura, y creo que todos hemos ido cambiando con el tiempo, y todos hacemos cosas, ¿no? Que hemos abierto el ¿no es cierto? Bueno, yo las chicas, nosotros en el Corredor Tegua nos conocemos y sabemos cómo hemos ido mejorando en muchas cosas de cómo éramos antes, pero no le ponemos ese nombre, ¿no? Y entonces no sabemos a lo mejor si lo hacemos. No sé si soy clara con lo que quiero decir. Sí, totalmente. Por eso me hablar? parece que es importante poner en valor esas cosas, ¿no? Sí, María Luz, dale. Sí, yo creo que lo que está diciendo Silvia es algo que nos pasa a todos y nos ha pasado. Tiene que ver con esto también de la cotidianeidad, de la vida interna, ¿no es cierto?, de la institución. Y que estos conceptos que se trabajaron ayer de democracia, de cultura, educación y la tensión entre la biblioteca y lo popular, son conceptos los cuales los tratamos de pensar y los tratamos de vivenciar nosotros como ciudadanos, ¿no es cierto?, pero a la hora de ponerlos en práctica dentro de la dinámica de la institución como la biblioteca, nos cuesta. Entonces, por ejemplo, yo pensaba cuando ayer lo planteaban a esto, cuando se hace una reunión de comisión directiva, tendríamos que pensar en la posibilidad de armar previamente un temario, de que ese temario se organice entre todos, que no sea el presidente o la presidenta la que venga con la iniciativa, ¿no es cierto?, de tener un determinado orden temario u orden del día, porque en las bibliotecas populares el tema de las reuniones de comisiones directivas también están en el filo de trabajar desde el verticalismo, ¿no? Eso por un lado. Por el otro lado, el tema de la comunicación entre las personas que están involucradas con el funcionamiento de la biblioteca
el mantener permanentemente esa comunicación, porque hay gente que está en la biblioteca, que forma parte de la biblioteca, pero que no está todos los días en la biblioteca. Que a lo mejor va una vez por mes, porque pensemos que en las bibliotecas populares hay mucho voluntariado, colabora de una manera, a lo mejor más desde su casa que adentro de la biblioteca. Entonces, el tema de la comunicación y el de la información de todo lo que va pasando adentro de la biblioteca, el tema de pensar si uno se siente solo con todo lo que estás haciendo ahí adentro, pero además tenés que ver y hay que pensar que hay otros que están haciendo otras cosas, ¿no? Hay toda una dinámica en la biblioteca, y lo que yo les estoy contando es lo que más o menos se vive en la biblioteca nuestra, ¿no? Que es difícil visibilizar esto que también planteaba Silvia recién hace un rato, ¿no? Pero creo que estos conceptos, y el de lectura, y el de promoción de lectura, para realmente formar ciudadanos y un pensamiento crítico, bueno, hay que comunicarlo, hay que explicarlo, hay que decirlo, hay que explicar por qué se quiere trabajar desde ese lugar, y no desde un lugar de ser un simple mero depositorio de libros, ¿no? Entonces, la cuestión de la comunicación me parece que es fundamental, y es lo que nos toca hacer ahora a las bibliotecas populares, ¿no? Eso era lo que quería Creo que decir. creo que esa es la gran potencia de las bibliotecas populares y bibliotecas públicas, ¿no? Lo que acabas de plantear, María Luz, y un poco, por eso nos parecía que estaba bueno reflexionar sobre esto, porque no a modo de decir, bueno, no, ustedes no lo hacen, no, muy por el contrario, digamos, como para poder revalorizar esta línea de acción, tenerla bien en claro y decir, bueno, tal vez esto sea lo que tenemos que poner en la centralidad, y a lo mejor hay que poner acá mucho más esfuerzo en esto que no en otras cosas, tal vez, ¿no? Porque esto genera una potencia que, bueno, que uno no le puede dimensionar. Desde, recién algunos de ustedes decían, ¿no? Y bueno, a lo mejor vinieron y después desaparecieron, pero esa acción se llevó a cabo y esa experiencia se compartió, y ese lector particular se puso en contacto con la Biblia, y bueno, y nos contaminamos mutuamente, digamos, fue una experiencia que enriqueció mutuamente. A lo mejor después no va a ser el socio, el asiduo de todos los días, pero significan todas esas personas, toda esa diversidad de personas que ha pasado por la biblioteca, a la que la biblioteca llegó, a la que las personas de la biblioteca llegaron. Entonces, bueno, ahí hay, creo que es eso, ¿no? La enorme potencia creadora y transformadora que las bibliotecas populares tienen en la medida que asumen esto que decías vos recién, María Luz, recuperando muchas de las cosas que se fueron diciendo a lo largo de este tiempo, de pensarla desde un lugar democrático, inclusivo, crítico, ¿no? De formación de ciudadanos, etcétera, etcétera. Bien, sí, Claudia Martínez, ¿cómo no? Claudia Martínez dice ahí si puede hacer un aportecito. Desilenciate, Claudia. Ahí estamos. Ahí está. No, digo que soy de Rosario, de la Biblioteca Cachilo. Siento que no acomodo con el tonito, pero un aportecito extra. Nosotros, digo, estoy totalmente de acuerdo con el encuadre desde el enfoque del derecho. Yo creo que no todos obligadamente tenemos que ser lectores en este concepto tradicional que se tiene de la lectura, sino que leemos el mundo todo el tiempo, y que bueno, que las propuestas que hagan las bibliotecas tienen que ser desde el lugar de ponernos nosotros como lectores de nuestras comunidades. Y creo que desde ahí surgen millones de ideas que también acuerdo que se tienen que enmarcar en un proyecto de promoción de lectura. Nosotros en la biblioteca tenemos un programa hace 12 años que se llama La Cachilo Te Cuenta, que primero pensamos en el espacio, en esto de la biblioteca Puertas Abiertas. Y dijimos, bueno, si los lectores no van a entrar porque suponen que esto es algo extraño, estos templos que dice Michel Petit,
tenemos que ir a la calle. Entonces hace 12 años que leemos en las veredas de los vecinos y en los parques. Hacemos actividades en los parques, talleres programados, con una selección que también, digamos, en esto también quiero aportar esto, no leemos cualquier cosa. También hacemos una selección y trazamos un recorrido de un taller, y con el tiempo nos dimos cuenta que cuando empezaba a llegar la gente a la biblioteca, no siempre el interés era sacar libros en préstamo. Y este concepto amplio de la lectura que tenemos tiene que ver con esa perspectiva. O sea, quizás venía por un taller artístico, entonces dijimos, bueno, entonces tenemos que cruzar el arte con la lectura, y empezamos a diseñar talleres conjuntos entre los profesores de las disciplinas artísticas y los promotores de lectura. Y una preocupación que teníamos, además de esta cuestión espacial de ir ocupando el territorio, era la cuestión de la edad. Y también esto es toda una investigación, porque nos pone en este lugar de decir, bueno, cuando salíamos a la calle leíamos que los hermanos venían con los bebés UPA, decíamos, che, pero para los bebés no tenemos nada preparado. Entonces nos pusimos a investigar con la gente de México esta cuestión de las bebetecas. Acá en Rosario en esa época no existía, no se hablaba del tema. Y bueno, desde el 2014 tenemos una bebeteca semanal, que bueno, este es el primer año que no funciona por razones obvias, donde las mamás vienen con las abuelas y con los bebés a leer, con talleres propuestos también, con un cruce de alguna disciplina artística, con espectáculos, a veces diseñados precisamente para la primera infancia, y se nos escapaba la otra parte, que eran los jóvenes, que no, digamos, esto de pensar, de esto de leer a la comunidad, decir, che, no tenemos planteadas políticas para los jóvenes. Entonces, bueno, esto me sonaba muy cómodo, esto del rap, porque el otro día precisamente hicimos un video sobre mitos urbanos y rap con el profesor de Rap y Trap, de cómo acercar la lectura, cómo cruzar la lectura con los nuevos lenguajes y con las nuevas formas de lectura. Creo que eso lo tenemos que tener en cuenta, porque a los jóvenes no los vamos a enganchar. Tuvimos círculo de lectura joven con pibitos que venían desde chiquitos a la biblioteca, entonces era muy fácil hacer un círculo de lectura con pibes que ya vienen hace 6 años a la biblioteca y que ahora tienen 14 o 15 y se enganchan a leer, y también tuvimos que leer creepypasta, tuvimos que leer un montón de esas cosas, pero nos parecía que faltaba eso, la tentación de los jóvenes. Y bueno, lo estamos intentando desde fines del año pasado con esto del rap y del trap, pero yo creo que lo que nos tenemos que poner nosotros mismos en debate interno es decir, che, ¿a qué nos falta llegar a proponerles? Porque no todos estamos obligados a ser lectores de libros, ni nos tiene que gustar. Y lo que nos preguntábamos cuando charlábamos con las compañeras es, che, yo estoy sentado acá en la vereda tomando mate, ¿por qué me venía a proponer? ¿Por qué es importante leer libros? Dame respuesta. Entonces, bueno, esa pregunta que nos hacíamos leyendo nuestra comunidad nos permitía tejer y armar propuestas de promoción de lectura diseñadas al público que queríamos llegar. Y bueno, y ahí pudimos diseñar una campaña de promoción de lectura audiovisual que fue Leer es tu derecho, a partir de todas esas experiencias, de llegar al hospital, de llegar a los bebés, de llegar a las escuelas, de ir abarcando distintos públicos que nos parecía interesante, o esto de armar un trencito librero y decir, bueno, los domingos vamos al parque, a ver qué pasa, y leer qué era lo que pasaba. Hemos llegado a prestar libros en la calle a quienes se acercaban, y durante un año, en distintos lugares, la biblioteca está situada en lugares en los márgenes, bien márgenes de la ciudad, y hemos llegado a perder de 360 libros que se prestaron 4 libros nada más. Y no había carnet de biblioteca, y no había más que la palabra, y bueno, y esto nos permitió volver a releer, digamos, de esta experiencia, volver a releer el proyecto que íbamos silvanando, desde una manera abierta, porque a veces uno tiene prejuicios, ¿no? ¿Cómo es esto de prestar libros si no es en la biblioteca? ¿Cómo es esto de trabajar la promoción de lectura desde la acrobacia en tela? ¿Cómo es esto de trabajar la promoción de lectura desde guitarra? Bueno, y fueron todas cosas que nos pusimos a investigar, que nos pusimos a plantear, y este tiempo de pandemia nos agarró más armado, porque dijimos, bueno, si ya veníamos con cruces, ¿qué pasa si hacemos pequeños audiovisuales cruzando libros con una propuesta de disciplina artística para que los niños y los adolescentes puedan hacer en sus casas? Entonces, bueno, toda esta experiencia nos dejó como que, bueno, con bastones para seguir andando en tiempos difíciles.
Y me parece que eso, ¿no? Para mí lo fundamental es leer a nuestra comunidad, ver quiénes la habitan, qué necesitan, qué desean, qué sueñan, ir mezclándonos hasta llegar a armar una comisión de socios adultos con las que empezamos a hacer mateadas literarias porque se les ocurrió a ellos. Y bueno, y así fue, digamos, empezamos hace 2 años las mateadas literarias, que primero venían 4 socios y de repente el año pasado terminaron con 22 socios y una escritora que se acercó a partir de la convocatoria por el Facebook. Digo, qué sé yo, a veces uno traza cosas que ni siquiera sabe dónde van a terminar, pero sí me parece importante después evaluarlas y darse el permiso de hacer otro pasito más. Digamos, esto humildemente un aportecito del trayecto que vinimos haciendo nosotros. Bueno, eso, nada más. Desilenciate vos, que no se te escucha, Andrés. No, que ya terminé, para escuchar las otras voces. Digo que, como acá está diciendo una compañera que está participando del encuentro, Cecilia Raca, no ha sido un aportecito, sino un aportezote, Claudia. Así que, sinceramente, a mí me gustaría poder cerrar con esto, digamos, con toda la reflexión potente que hace a la experiencia dentro de las propias bibliotecas, ¿sí? Y me parece que esta idea que acaba de proponer Claudia, de que las bibliotecas puedan ser las lectoras de su comunidad, creo que tiene una enorme potencia y que se enanca perfectamente con esta idea de promoción a la lectura, entendiendo la lectura como un derecho, como un habilitante de derechos, pensando desde la diversidad, desde la heterogeneidad, por más lectores diversos, ¿no? Y para que la biblioteca signifique siempre un estar atentos, tener un oído puesto en la comunidad, ¿no? Leer y escuchar, las dos cosas. Bueno, la verdad que de parte nuestra, no sé, Santi, si vos querés decir algo para cerrar, pero bueno, son las 22 minutos. Y bueno, no que por respeto, digamos, a todos, que quisiéramos cumplir con el horario que nos habíamos pautado. No sé, Santi, si querés decir algo. No. Vos me obligás, pero... No te obligo. La verdad que es como que quedó para el final el aporte de Claudia, que fue como un broche de oro, pero en general lo que recupero es, y hemos ido recuperando, yo he estado escribiendo aparte y copiando cosas del chat, las distintas reflexiones que han realizado, y que cumplen con esta idea fuerte que me parece que todos y todas tenemos, que es que el conocimiento se construye horizontalmente. Así que eso es algo que me parece que es como un objetivo cumplido. Bueno, seguiremos. Si dicen que es mejor que el de ayer, pues supongo que el de mañana será mejor todavía, así que nos encontraremos mañana. Sí, propongo desilenciar. Bueno, desilenciamos. Bueno, pero para, antes quiero decir algo. Sí, esto está siendo grabado, así que en todo caso, después Juan, que es el que más sabe, pondrá el link del Drive para que puedan acceder. Bueno, sí, ahora me silencio. Muchísimas gracias a todos y nos vemos mañana. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, chao, buenas noches. Gracias a todos. Chao, gracias. Chao, chao.